Bienvenidos a La Economía. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador presentó el domingo su último informe de gobierno en un discurso ante miles de seguidores en el Zócalo de Ciudad de México. AMLO destacó logros económicos como un nivel histórico de reservas, de inversión extranjera directa o el crecimiento de los salarios. El mandatario afirmó que 8 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante su mandato a pesar de haber enfrentado eventos como la pandemia o la invasión rusa de Ucrania. En su campaña presidencial en 2018, AMLO había prometido que la economía mexicana crecería al 6% anual, pero estimaciones privadas prevén que el crecimiento durante todo el mandato no llegará al 1%. Y queremos comentar estos anuncios con Juan Carlos Moreno Brit, profesor de Economía de la UNAM, que nos acompaña desde la capital mexicana. Juan Carlos, encantada de saludarte de nuevo. En primer lugar, ¿cuál es el balance real de López Obrador? ¿Qué dicen las cifras? El gusto es mío, Rosa. Como en todo, hay claroscuros, luces y sombras. Tiene razón López Obrador en términos de la reducción de la pobreza, una participación mayor de los salarios, gracias sobre todo a una campaña muy firme de subida del salario mínimo que ayudó 100% en términos reales. El salario medio también subió y una política de transferencias nueva que abarcó a más familias. Esos son grandes logros de López Obrador. Tiene grandes pendientes también, que son la parte de las sombras. Si bien hubo redistribución, como tú bien dijiste en tus cifras, la economía mexicana no creció. De hecho, en toda América Latina, salvo Argentina, es la que menos creció en estos 6 años. No se creció, los empleos que se generan son 400,000 al año, que distan del 1 millón, y el crecimiento en el PIB, incluso estamos PIB per cápita, estamos hoy por hoy por debajo del 2018. Promesa incumplida, y podríamos tocar temas sociales también, que ahí tenemos grandes rezagos. AMLO ha pedido no exagerar los impactos económicos por su reforma al Poder Judicial, que plantea la elección de jueces y magistrados por voto popular. Pero, ¿qué significa o podría significar para la economía mexicana, Juan Carlos? Mira, pedirle a los mercados no exagerar es una cosa que es motivo de fe y no motivo de ciencia. Los efectos ya están ocurriendo, mi querida Rosa. Con la volatilidad cambiaria, el precio de la deuda, el peso de la deuda externa está subiendo. La tasa de interés en términos de la deuda soberana en México está subiendo. El clima de incertidumbre está haciendo que llegue menos inversión. Y la cifra tan mentada de inversión extranjera directa, que es altísima, bueno, es mayor que la del año pasado. El año pasado cayó cerca de 20%, y si nos fijamos en la nueva inversión, estamos en 70% más o menos de la que se hacía el año pasado, el mismo semestre. Nueva inversión, me refiero no a reinversión de utilidad, sino plantas, eso. Estamos en términos de energía, la producción hoy en día es 38% más o menos de la que era en el 2018. Grandes rezagos en esos temas, sin energía, sin seguridad. Es muy difícil que llegue la inversión extranjera que necesitamos y que repunte la inversión normal. AMLO le está dejando un legado político maravilloso a Claudia, con una gran popularidad, con un presidente que le habla a los pobres y los pobres le creen, pero en términos económicos le está dejando una bomba de tiempo. El déficit fiscal hoy en día está en 6% del PIB, cosa que no veíamos desde 1990. Claudia no puede mantener ese déficit, tiene que hacer una corrección. ¿Y cómo le va a hacer? Gran tema, porque a la vez ha prometido subir las transferencias, entonces tiene, o México crece o México no puede seguir redistribuyendo. A Claudia le está dejando una bomba que ella tendrá que tener mucho tacto, mucho talento, y creo que algunos de sus gentes en su equipo están capacitadas para ello. Ojalá así sea, Rosa, y si no, nos veremos pronto para discutir qué sigue pasando. Quizás más sombras que luces en el aspecto económico, en el legado de López Obrador. Muchísimas gracias por el comentario, Juan Carlos. Salud es terrible, Rosa. En Brasil, la Corte Suprema confirmó este lunes la decisión de uno de sus jueces de suspender los servicios de la red social X. El propietario, el multimillonario Elon Musk, y sus directivos están acusados de desacato. La medida ordena el cierre de la plataforma X y ha bloqueada desde el sábado por orden del magistrado Alexandre de Moraes. X se había negado a suspender decenas de perfiles vinculados a la extrema derecha liderada por el expresidente Jair Bolsonaro. La medida se suma a otro conflicto judicial que enfrenta a la empresa de servicios de Internet Starlink, también propiedad de Elon Musk, cuyas cuentas han sido bloqueadas por la justicia como garantía del pago de las multas impuestas a la red social X.
Pues nos vamos en directo a Brasil para ver más de cerca las consecuencias de este fallo. Marcelo Silva de Sousa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Cuéntanos, más allá del perjuicio económico que le pueda provocar al consorcio de Elon Musk, ¿qué implicaciones económicas tiene para Brasil el cierre de la red social X y un eventual apagón de Starlink? ¿Qué tal, Rosa? No es novedad la relevancia que tiene la red social X para la creación del debate público y también para la difusión de información y noticias, pero también tiene un costado cuando se mira la publicidad digital. En 2023 fueron cerca de 2.900 millones de dólares vertidos para publicidad dentro de la plataforma y cerca del 40% de los internautas brasileños ya dijo haber comprado alguna vez un producto o servicio publicitado dentro de X. Pero está claro que el punto más sensible tiene que ver con lo que causaría un eventual apagón de Starlink, que es la 16ª compañía de Internet aquí en Brasil, pero la primera cuando se mira Internet brindado a través de satélites. Starlink tiene 225.000 usuarios en el país y sobre todo se usa en áreas muy remotas con una importancia estratégica en el norte del país y también en el agronegocio, uno de los sectores más dinámicos de la economía brasileña. Un estudio del gobierno de São Paulo mostró que un campo más conectado puede aumentar la productividad en hasta un 25%, con lo cual un apagón probablemente para el agronegocio significaría alimentos y materias primas más caras. Muy interesante lo que cuentas. Muchísimas gracias, Marcelo, por estos detalles. En Estados Unidos, más de 10.000 trabajadores de hoteles de lujo iniciaron una huelga el domingo en las principales ciudades turísticas del país después de que fracasaran meses de negociaciones entre el sindicato y las compañías hoteleras. Los trabajadores exigen un aumento salarial, una mejor dotación de personal y cargas de trabajo más justas, según informó el sindicato United Here del gremio. La huelga, que coincide con el Día del Trabajador que se celebra este lunes en Estados Unidos y en el que millones de personas aprovechan para viajar, ha afectado el servicio en varios hoteles de 8 grandes ciudades. Y tiene más detalles sobre este asunto nuestra compañera allá en Nueva York. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Huelgas como estas son en los últimos años más frecuentes. ¿Se percibe una mayor fuerza en el movimiento sindical en Estados Unidos? Sí, esta huelga es parte de una oleada en los últimos años para presionar al cierre de contratos colectivos con más demandas sociales que en otros años en los que ha habido más tibieza en ese sentido. Son contratos que llegan en un contexto de reajuste tras la salida de la pandemia, de ajustes salariales después de años de inflación y sobre todo que recogen cláusulas ante medidas que se prevén bastante importantes con cambios sociales que traen, por ejemplo, la transición de energías limpias y sobre todo la inteligencia artificial. Las mejoras que se han conseguido para la industria de la automoción por parte de los sindicatos el año pasado han inspirado a nuevas negociaciones mucho más duras que, como digo, hace unos años. Aunque no hay un alza significativo de sindicalización en Estados Unidos, sí que ha subido la conflictividad laboral. De hecho, 2023 fue el año con más huelgas de lo que va del siglo XXI y 2024 puede que no le vaya a la zaga. De hecho, 30.000 trabajadores de Boeing han dicho que irán a la huelga si el 12 de septiembre no se llega a la firma de su convenio, su contrato colectivo. En general, en este Día del Trabajo, las acciones de los sindicatos se están percibiendo de una forma bastante positiva por la sociedad estadounidense. El 70% apoya la labor sindical y es uno de los porcentajes más altos de los últimos 57 años. Ana, otra cosa, con más o menos miembros y más o menos unidos políticamente, está previsto que los sindicatos jueguen un importante papel en la campaña electoral. ¿Cómo están las cosas a apenas 2 meses de los comicios presidenciales? Pues hoy, Día del Trabajo, en varias ciudades de estados que han tenido o siguen teniendo bastante representación sindical, como Michigan, Pensilvania, Wisconsin, han aparecido carteles del Partido Demócrata en los que están tildando a Donald Trump de anti-union o contrario a los sindicatos. La candidatura demócrata y el Comité Nacional del Partido Demócrata han dicho que hay que celebrar las contribuciones de los sindicatos a las mejoras salariales, a las mejoras laborales, y Biden y Harris tienen hoy un acto en Pittsburgh, que es una de las cunas sindicales y además una de las ciudades más importantes del estado de Pensilvania. El presidente Biden es uno de los más prosindicalistas y se espera que Harris también lo sea. Harris ha dicho que está en contra de que Nippon Steel compre US Steel, algo que los trabajadores defienden, una postura que defienden, no a la venta.
La campaña muy caliente en todos los aspectos. Muchísimas gracias, Ana. Vamos con un resumen de otras notas económicas del día. En Santa Cruz, la región más poblada y motor económico de Bolivia, una multitud ha salido a las calles exigiendo al gobierno soluciones ante la escasez de dólares y de combustible, problemas que persisten desde 2023 con gran impacto en la economía. En los últimos meses, la falta de dólares ha generado protestas en otras regiones, La Paz, Cochabamba y Oruro, lideradas por sectores como el transporte pesado y los comerciantes informales. General Motors anunció que cerrará su planta de ensamblaje en Ecuador el próximo viernes debido a la presión de una mayor competencia. Sin embargo, la compañía aseguró que seguirá vendiendo vehículos en el país andino. La medida afectará a más de 300 trabajadores. La automotriz estadounidense anunció además que cerrará sus operaciones de producción también en la vecina Colombia. El director ejecutivo de Intel presentará a mediados de septiembre un plan de recortes según fuentes consultadas por Reuters. La empresa que antes dominaba la industria de los chips está sumida en una crisis después de las pérdidas registradas en el segundo trimestre. Se teme que el plan impacte en los planes de la construcción de una factoría en Alemania. Y hablando de Alemania, aquí crece la preocupación por la salud del sector automovilístico después de que Volkswagen anunciara una reestructuración de su actividad sin precedentes. Aunque todavía no se han dado cifras, el director ejecutivo ha anunciado que el plan de ahorro se endurecerá. Esto pone sobre la mesa la opción de despidos rápidos en contra de un acuerdo que garantiza los empleos hasta 2029 y del cierre de alguna planta en Alemania. Algo que, de ocurrir, sería inédito en los casi 90 años de historia de la marca. Y esto es todo en la economía. Les invito a que sigan con nosotros en redes sociales. Gracias por acompañarnos un día más y hasta pronto.